A continuación, neurología y algo más, junto al doctor Roberto Arellano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de neurología y algo más. Hoy día estamos aquí con el doctor Patricio Fuentes, es el neurólogo, es profesor de la Universidad de Chile y colega mío en el Hospital Salvador. Y estamos hablando la unidad completa acerca de la demencia. Y hoy día vamos a hablar con él acerca de los síntomas y la relevancia que tiene esta enfermedad en el planeta. Así que bienvenido nuevamente, Patricio. Gracias, Roberto, por invitarme a esta segunda sesión. Te quería preguntar lo siguiente. Respecto a los síntomas de estos pacientes, en la consulta diaria, lo que a ti te llega, ¿qué es lo más relevante? ¿Qué puedes tú contarle a la audiencia acerca de tu experiencia respecto de los tipos de quejas de los pacientes? Claro. Bueno, como decía en el primer capítulo, las demencias en general se expresan clínicamente, dan manifestaciones que son variadas y diversas. Cada paciente vive su condición de manera bien como individual, no hay ningún paciente idéntico a otro, pero en general todos los pacientes tienen trastornos cognitivos, es decir, pérdida de la memoria, de la orientación, del lenguaje, de la capacidad de reflexionar y de capacidad de tomar decisiones, por ejemplo. Todos los pacientes en algún momento de la trayectoria de la enfermedad pueden tener alteraciones del comportamiento, de la conducta, de su personalidad, y todos los pacientes van teniendo en el desarrollo de la enfermedad también, como dije, pérdida de su autonomía, de su autovalencia para desenvolverse. Primero las actividades complejas de la vida diaria y después las cosas más básicas. Entonces, cuando un paciente tipo consulta, habitualmente traído por un familiar, el paciente que tiene una genuina alteración de la memoria no suele consultar solo, suele consultar acompañado. De acuerdo. La persona que consulta solo, muy preocupado por su memoria, lo más probable es que tenga un trastorno que no sea demenciante. Lo más probable es que tenga un cuadro depresivo, ansioso, claro, un defecto atencional. Entonces, en el caso de la demencia, las quejas son siempre más o menos las mismas. Es decir, doctor, a mi mamá se le están olvidando las cosas. Entonces uno le dice, ¿desde cuándo usted viene notando eso? Tiene que hablarme, sí, de los cambios que la persona, su mamá, ha experimentado fuera de lo habitual para ella, fuera de lo normal, cosas distintas que a ustedes le han llamado la atención. Ah, sí, doctor, lo que pasa es que antes no era así y ahora, por ejemplo, está súper repetitiva. Me pregunta 2, 3, 4 veces qué vamos a almorzar, o qué día es hoy, o dónde está el nieto. La repetitividad. Otra comunicación frecuente tiene que ver, por ejemplo, con el lenguaje. Mi mamá está hablando y ya no habla como antes, no tiene la misma fluidez. Se queda trancada con pausas largas porque no encuentra las palabras precisas que tiene que usar. De repente le digo en la mesa, mamá, pásame el salero, y se queda titubeando, como que hay un problema también de reconocer algunos objetos. Chuta. Luego, eso en general en la cuestión cognitiva, cuando le pregunto, mamá, ¿te acuerdas que, ¿no es cierto?, del cumpleaños de, ¿no es cierto?, de tal persona, del vecino que nos invitó? No tenía idea, entonces se me olvidó. El recordar citas, ¿no es cierto?, lo que se llama la memoria prospectiva, también es un fenómeno bien frecuente. Memoria prospectiva. Claro. Eso es en general en lo cognitivo en términos generales. En lo comportamental, los pacientes van cambiando un poco su personalidad. Una persona que toda la vida era dulce, afable, ¿no es cierto?, comunicativa, se va ensimismando un poquito, se puede poner irritable, mañosa, peleadora, por ejemplo. Decir garabatos, palabras que Claro, no decía antes. Exactamente, se empiezan a poner también sutilmente inadecuados desde el punto de vista social, entonces tienen de repente algunos hábitos, diríamos, que no corresponden al contexto. Muchas veces también es bien incipiente que se van descuidando en su autorreglo personal. Yo siempre les digo a las hijas, a los hijos con la mamá o al papá, fíjense en el closet. ¿Cómo está el closet? Mi mamá antes era súper, ¿no es cierto?, rígida, estructurada, y tenía su closet como, ¿no es cierto?, foto de revista. Ordenadito. Y ahora tiene un desorden, ¿para qué le digo? Bueno, eso es bastante llamativo. O ¿no es cierto?, el vanitorio en el baño también se va notando. Entonces, son cosas bien sutiles, pero que de alguna forma uno va armando un puzzle y se da cuenta que aquí hay un cambio que es evidente y que ya está, ¿no es cierto?, diciendo a nosotros que aquí está pasando algo, y eso amerita, ¿no es cierto?, un estudio. Conozco varios dementes entonces. Ahora me estoy dando cuenta que hay mucha gente. Oye, increíble cómo esos cambios tan sutiles e iniciales probablemente te dan la pista a ti como especialista
de que está frente a un problema real. O sea, Exactamente. que esto no es una queja baladí, es una queja realmente importante. Totalmente, porque hay una modificación de funcionamiento en todas las capacidades y atributos que tiene el sistema nervioso central, pues, y la estructura cognitiva, en que la persona no está rindiendo igual que antes, le está pasando algo en su cerebro. Actualmente con los teléfonos celulares, por ejemplo, con las claves de los bancos, con tanta clave que uno tiene en la cabeza, también es un síntoma de no poder manejar las finanzas. Totalmente, cuando uno evalúa a un paciente, sobre todo en la funcionalidad, la autonomía, porque muchas veces los hijos, las hijas que son un poquito aprensivas, a veces minimizan lo que está pasando. Totalmente. Sí. Entonces, si no es para tanto, lo trajimos para acá por precaución. Entonces, yo le hago siempre 4 preguntas típicas. A ver. Por ejemplo, ¿usted cree que su mamá, la señora Rosita, podría haber venido sola hoy día a la consulta? Y ahí quedan titubeando y dicen, no, la verdad es que no, porque capaz que la atropellen, la asalten. No, pero ella habría tenido capacidad para encontrar el ascensor, el piso, la oficina, ubicarse. No, la verdad es que no. Entonces no es tan autónoma como decía. Claro. Ella es capaz de entrar sola a un cajero automático, recordar su clave y sacar dinero con su tarjeta. No, eso no lo hace hace por lo menos 2 años. Ya, porque esa cuestión antes la hacía. Claro. En el teléfono celular, ¿cómo está manejándose? Doctor, la Navidad pasada le regalamos un celular nuevo, de estos más modernos, fue incapaz, ahí lo tiene botado, no fue capaz de aprender a usarlo. Claro, solamente con las teclitas, eso se Exactamente. manejaba las teclitas. Y por último, su mamá toma medicamentos, sí. ¿Ella los va a comprar a la farmacia, los ordena, los clasifica y se los toma? No, hace tiempo se los estamos comprando nosotros, se los dejamos clasificados en sus cajitas y lo vamos controlando. Entonces ahí es evidente que está pasando algo. Es increíble cómo la familia empieza a apoyarla de diferentes puntos de vista y no se da, o sea, se dan cuenta pero no se quieren dar cuenta. Es como un no querer darse cuenta. Totalmente. De que la mamá, el papá, el abuelo, en fin, están con fallas realmente cognitivas, fallas de mente o trastornos cognitivos que están afectando día a día y en forma progresiva, porque esto es progresivo, no tiene vuelta atrás. Claro. No existe a no ser que haya, bueno, lo vamos a hablar probablemente sí. más adelante, sistemas que puedan retrasar o de alguna forma tratar a estos pacientes antes sí. que siga la otra etapa. Por definición, las demencias son incurables. Incurables. Porque es muy duro asumir Exacto. que una persona como la mamá, una persona querible, brillante, que fue luminosa, que fue la matriarca, de repente se va como transfigurando y se va transformando en un personaje que es una especie como de caricatura de lo que fue, en otra persona. Y eso impacta demasiado. Y también pasa lo mismo en la parte de pareja, digamos. Totalmente. La parte conyugal. O sea, la claro. pareja cómo empieza a ser una especie de bastón psicológico, la pareja. Totalmente. Y cuando se muere la pareja, fíjate que hay una cosa interesante, no sé si te ha pasado. Se muere la pareja, se muere el bastón psicológico y la mamá cae en profunda depresión y demencia en un 2x3. Y no es que fuera así. Claro. Venía de antes esto. Exactamente. Solo que se le acabó, se terminó el bastón. Fue el detonante. Claro. Claro. La ayuda claro. se le fue. Claro. Es muy importante que la familia entienda y comprenda que estos cambios pueden pasar al ser querido y hay que estar atento y consultar justamente a tiempo para empezar lo antes posible con algún tipo de tratamiento. Otro elemento ahí clínico así como también interesante, uno tiene que estar advertido de que a veces los hijos, las hijas, los hijos, también en el trato van delatando que hay un proceso porque empiezan a infantilizar a sus padres, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces los tratan como niños. Yo te vas a buscar, yo te acompaño. Papito, no hagas eso, ¿me entiendes? Eso, sin que ellos lo cuenten, cuando uno ve el trato en la consulta, se da cuenta que ese proceso de infantilización ya está de alguna forma sugiriendo que hay una supervisión obligada porque hay un menoscabo de las capacidades de la persona mayor. Mira, eso también es algo que es tan sutil que pasa, parece ser que los hijos lo quisieran tanto, Claro, tan exactamente. gentiles, pero en realidad el hijo o la hija se da cuenta de que ya no va a ser capaz de. Exactamente. Que el papá o la mamá no va a ser capaz de y por lo tanto lo apoyan de una forma u otra. Yo digo siempre a los matrimonios mayores, de repente, cuando uno los ve caminando en la calle tomados de la mano o paseándose por la orilla de la playa tomados de la mano, uno, claro, tiene la hipótesis como reenamorándose, ¿no es cierto?, en la edad tardía. Eso trasunta de que ahí hay una situación de dependencia. También me ha pasado, por ejemplo, que vienen pacientes, esto es la parte más legal del asunto, a pedir certificados porque tiene que ser un trámite legal, ¿no es cierto?, que ahora están... Entonces, ¿qué podrías tu experiencia respecto de eso, cuál es? Claro. ¿Cómo lo abordas? Bueno, ese es un tema bien complejo, porque todavía en nuestro medio los notarios
tratan de refugiarse en un informe neurológico para autorizar, ¿no es cierto?, la suscripción de un documento legal como un poder notarial amplio o simple. Sin embargo, eso legalmente no es correcto. Esto ha sido discutido a nivel de la Corte Suprema incluso. O sea, no es correcto que un notario exija para que una persona mayor pueda firmar un documento de transferencia de algo, por ejemplo, o un poder, ¿no es cierto?, para hacer algún tipo de gestión o trámite, le exija a esa persona que quiere firmar un certificado de un neurólogo, porque en la jurisprudencia, ¿no es cierto?, nacional, se asume que la persona mayor es sana, no enferma. ¿Me entiende? O sea, la enfermedad tiene que ser demostrada. Y el notario es el ministro de fe que tiene que pararse de su asiento, acercarse y preguntar algunas preguntas elementales. Claro. Porque además, si la persona tiene, por ejemplo, un trastorno cognitivo, una demencia leve, eso no es sinónimo de que haya perdido todas las capacidades para suscribir un documento que tiene interés legal o financiero. Claro. Entonces, es cuando se enjuicia a una persona mayor y que podría declarársele imputable o no imputable, la franja, el umbral, es un tema bien controversial. Cuando la persona pierde todos los atributos, ¿no es cierto?, que le permiten tener pleno juicio, discernimiento, razonamiento y responsabilidad en sus actos. No es fácil determinarlo. Es complejo, sumamente complejo. No sé si te pasa a ti, pero cuando uno hace un certificado, porque le piden a uno un certificado, claro, el paciente viene a buscar un certificado, y muchas veces uno nota que el paciente no está 100%, digamos, en condición, pero tiene juicio. Sí. Él sabe lo que va a hacer, sabe que va a vender, sabe que va a hacer una herencia, va a hacer un testamento, él sabe que va para eso. Sin embargo, tiene sus otras capacidades medias disminuidas. Lo que yo hago, no sé si tú, le pongo que tiene disminución en sus funciones, pero que esas no le impiden tener el juicio suficiente como para hacer el trámite. Exactamente, claro, porque la valoración del juicio además es un tema bastante subjetivo. Yo siempre cuento como anécdota, de repente un supermillonario enemistado con su familia podría heredarle todo su patrimonio a su perro, ¿no es cierto?, mascota. Claro. Porque con él creó un vínculo en los últimos 20 años, ¿no es cierto?, que reemplazó a su familia, y eso podría parecer una situación aberrante, pero desde el punto de vista del juicio de esa persona es algo legítimo. Claro. Bien, así hemos visto otro tema, le hemos sacado una arista, hemos observado otra arista acerca del tema de la demencia, y espero que los hayan comprendido, que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido y hayan entendido que este tema es extremadamente amplio y que requiere, por supuesto, otro programa de neurología y algo más. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este capítulo de Neurología y algo más. Recuerden que este segmento está auspiciado por Respilife, una empresa que tiene numerosos socios en el exterior y están dedicados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiopulmonares. Respilife está siempre con nosotros. Doctor en Casa presentó Neurología y algo más.